tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que usted se encuentre eh, viendo y escuchando nuestra sesión grabada. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión, escudriñando Hechos de los Apóstoles. Oremos. Dios bueno, maravilloso, santo, perfecto eres, digno de gloria, honra y alabanza. Señor, en tus manos ponemos esta sesión, pidiéndote que nos llenes de sabiduría y entendimiento, edifica nuestros espíritus y que esta palabra, Dios mío, que estamos a punto de aprender, sea de bendición para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a estar comentando brevemente la estructura de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Vamos a analizar brevemente los primeros capítulos, teniendo en consideración que esta grabación es un resumen de una de nuestras clases en el Instituto Bíblico. Teniendo eso claro, comencemos con el análisis de la estructura de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Referente al capítulo 1, nosotros podemos evidenciar las instrucciones finales y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 1 al versículo 5 del capítulo de Hechos, nosotros encontramos el prólogo del libro. Aquí Lucas nos muestra la continuidad de su evangelio, mostrando a quién está dirigido el escrito y mostrando que había dado un primer tratado enviado a Teófilo, donde le comentaba todo lo referente a la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que su intención con este segundo tratado era continuar la historia que había comenzado en su primer tratado. La intención de Lucas aquí es continuar la historia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 6 del capítulo 1, nosotros vemos que después de haber resucitado, Jesús comienza a presentársele a sus discípulos durante 40 días. Y aquí surge un interrogante muy interesante. ¿Por qué Jesús se estaba presentando a sus discípulos durante 40 días después de haber resucitado? ¿Cuál era su intención? ¿Qué quería hacer con estas apariciones a sus discípulos? Muy bien. La primera intención de nuestro Señor Jesucristo al aparecer durante 40 días a sus discípulos era, primero, confirmar ciertamente que Él había resucitado. Él quería convencer a sus discípulos de que ciertamente había resucitado como Él se los había dicho. Recordemos que Jesús ciertamente había hecho apariciones a algunos de sus discípulos. Algunos habían creído que Él había resucitado, mientras que otros no creían que Jesús había resucitado. Y Jesús comenzó a aparecérsele a algunos, se le apareció a Pedro y a Juan, se le apareció a María, se le apareció a otros discípulos mientras estaban reunidos, se apareció a otros discípulos mientras iban por el camino de Emaús, y así respectivamente durante 40 días, hasta que se le apareció a todos los discípulos reunidos en un solo lugar, confirmando ciertamente que sí, Él había resucitado como se los había prometido. La segunda intención de Jesús era darles instrucciones sobre el reino. Aquí nosotros debemos tener algo muy claro, mis hermanos, y es qué clase de instrucciones y qué clase de reino estaba Jesús mostrando. Bueno, analicemos algo brevemente del versículo 6 al verso número 8 del capítulo 1 de Hechos. Dice así la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, ¿qué clase de Jesús esperaban los judíos? Los judíos ciertamente tenían conocimiento de que el Mesías iba a restaurarles por profecías que se mostraban en libros como Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías. Ellos habían escudriñado estas profecías y tenían un conocimiento de que Dios le iba a enviar a un Salvador, a un restaurador, a alguien que los liberase. La primera promesa que el Señor hace con respecto de enviar a un Salvador para la restauración lo hace en Génesis 3:15, cuando el Señor le hace la promesa de un Salvador a Adán y a Eva. Ciertamente los judíos tenían conocimiento con respecto a estas profecías, pero si tenían conocimiento con respecto a que ciertamente iba a venir un Salvador, ¿qué clase de Salvador estaban esperando? Mis hermanos, los judíos esperaban a un Salvador parecido al rey David, con ejércitos, poderoso, grande, como un capitán guerrero que viniera a liberarlos del yugo romano que ellos estaban experimentando en ese tiempo. Otros esperaban a un Mesías con poderes angelicales dispuesto a destruir a los enemigos de Israel y restaurar el poder terrenal del pueblo de Israel. Esperaban a un Mesías con poderes divínicos dispuesto a destruir y a mostrar su ira a las naciones enemigas de Israel. Por eso, cuando ven al Mesías nacido en un pesebre, carpintero, a un Mesías que se dedicó a predicar sobre amor, justicia, revelando las verdades del reino, no lo aceptaron porque sus expectativas con respecto al Mesías eran totalmente contrario a lo que ellos estaban viendo en Jesús. De allí nosotros entendemos por qué el rechazo de muchos judíos a la persona de Cristo, porque ellos esperaban a un Mesías totalmente diferente al que sus ojos estaban viendo. Entonces sus corazones no podían aceptar a ese Mesías que estaban presenciando. Los discípulos también tenían una confusión con respecto a la restauración del reino. Y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el poder a Israel? ¿Cuándo vas a restaurarle el poder a Israel? Y Jesús les dijo: a ustedes no les corresponde saber cuándo el Padre hará tales cosas, porque Él lo ha puesto en su poder. Algo que los discípulos no habían entendido en su totalidad era que la restauración del reino a Israel había comenzado por la moralidad y la espiritualidad, porque los judíos estaban sumidos en una corrupción moral y espiritual sin precedente, y antes de una restauración territorial y física, nuestro Dios debía implementar en su pueblo una restauración moral y espiritual. Y es algo que Jesús a lo largo de su ministerio comenzó a hacer en medio de su pueblo. Pero las expectativas que ellos tenían con respecto a Jesús no les permitía ver estas verdades sobre el reino. Ciertamente Jesús a lo largo de su ministerio le decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesús abiertamente les decía: el reino de Dios ha venido aquí. El reino de Dios ha venido sobre ustedes, y no es como ustedes pensaban que iba a ser al principio, porque la restauración primero debería ser espiritual antes que física. Ciertamente va a llegar un momento cuando el Señor restaurará a Israel territorial y físicamente, pero primero debía tratar con lo espiritual, porque ¿de qué sirve una nación restaurada territorial y físicamente, pero inmoral y perdida? Absolutamente de nada. Una nación grande pero pecaminosa, un Sodoma y Gomorra versión 2.0. El Señor no quería esto. El Señor quería una restauración moral y espiritual para Israel, y en su debido tiempo, en su debida potestad,
restaurar el reino físicamente a Israel. Y esa fue la segunda intención de nuestro Señor Jesucristo, enseñarle a los discípulos las verdades sobre el reino, darles instrucciones sobre el reino, sobre lo que ellos debían hacer. Cuando los discípulos le hacen esta pregunta, Jesús les dice: a ustedes no les toca saber en qué fecha, en qué tiempo, qué día Dios Padre ha dispuesto esto, pero lo que ustedes deben hacer es recibir poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús les estaba diciendo, mis hermanos, era que ellos debían dedicarse a esparcir el Evangelio, a esparcir la palabra de verdad, la predicación. Jesús les estaba revelando el misterio más grande referente a su venida, y es: entre más se predique el Evangelio, la venida de nuestro Señor más cerca estará, porque entre más se esparce el Evangelio de Dios y el Evangelio comienza a cubrir toda tribu, toda lengua, toda nación, la venida de nuestro Señor Jesucristo será más pronta. Y es algo que el Señor Jesús les estaba revelando a los discípulos: entre más ustedes prediquen el Evangelio, mi venida más pronto será. En el verso número 9 se nos comienza a relatar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a las alturas. Después que Jesús le dio todas estas instrucciones a los discípulos y bendiciéndolos, fue alzado hacia los cielos y fue ocultado de la vista de ellos en una nube. Y los discípulos, mientras veían a Jesucristo ser llevado en una nube, al lado de ellos habían dos varones que le dijeron: varones, ¿qué hacen viendo hacia el cielo? ¿Por qué estáis mirando hacia allá? Y si este mismo Jesús que ha subido a los cielos, así vendrá como ustedes le han visto. Estos dos seres que estaban al lado de los discípulos le estaban diciendo a los discípulos: no se sientan tristes. De la misma manera en que ustedes han visto que Jesús ha ascendido a los cielos, de esa misma manera ha de descender. Así que no se preocupen, prediquen el Evangelio, esparzan la palabra, que de la misma manera en la que Jesús ha ascendido, de esa misma manera descenderá otra vez. Era una verdad que estos varones le estaban recordando a los discípulos. En el verso número 12 al verso número 14, a nosotros se nos relata algo muy importante, y es el aposento alto. Del verso 12 al verso 14 se nos muestra que los discípulos estaban en el aposento alto, que habían descendido del monte de los olivos y habían entrado en el aposento alto. Algunos estudiosos de la palabra dicen que este aposento alto puede ser el lugar en el que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, o puede ser el hogar de Juan Marcos. Los estudiosos de la palabra dicen que pueden ser algunos de esos dos lugares: el lugar donde Jesús tuvo la última cena con los discípulos, o la casa de la madre de Juan Marcos. Nosotros no sabemos a ciencia cierta en qué lugar estaba ubicado este aposento alto, si era la casa de la madre de Juan Marcos o si era el lugar de la última cena que Jesús había tenido con sus discípulos. Lo que sí sabemos es que en ese aposento alto se reunieron 120 personas a esperar la promesa que nuestro Señor Jesucristo les había hecho de enviar al Espíritu Santo. Cuando ellos suben al aposento alto, se nos menciona que subieron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. Se nos comienzan a nombrar algunos de los apóstoles que también habían subido al aposento alto. Y nos dicen que todos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí hay algo muy importante. María estaba juntamente
con los que se habían reunido en el aposento alto. Pero esto no quiere decir que María tenía una posición privilegiada por encima de ellos, sino que era muy apreciada entre los discípulos por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. La apreciaban, la querían mucho con un gran amor, la tenían en mucha estima por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quería decir que espiritualmente estaba por encima de los apóstoles, que espiritualmente estaba por encima de ellos, porque sería un error asumir tal posición. Era muy querida por ser la madre de Jesús, pero no como muchas doctrinas piensan que estaba por encima de ellos. No, mis hermanos. María ciertamente era una mujer corriente, era una mujer como todas las otras mujeres que era tenida en alta estima por los discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. También estaban en el aposento alto los hermanos de Jesús. La Biblia a nosotros nos da los nombres de algunos de los hermanos de Jesús, como Jacobo y Judas. Ellos estaban también en el aposento alto. Una vez ya reunidos en el aposento alto, se nos comienza a hablar acerca del destino que tuvo Judas. Pedro se levanta y dice que hay que escoger un sucesor por Judas, porque Judas ciertamente, habiendo entregado a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, se sintió tan culpable por lo que había hecho de entregar sangre inocente, que devolvió el dinero, compró un campo y se colgó. Cuando Judas se cuelga, dice Hechos de los Apóstoles que él cae, y cuando cae el impacto es tan fuerte que todos sus órganos internos salen. Fue tan impresionante esa escena, que aquel campo que Judas compró para ahorcarse se llamó Aceldama, que traducido es campo de sangre, debido a toda la sangre que había salido del cuerpo de Judas al caer del lugar donde había ido para colgarse. Algunos dicen que Judas iba caminando por una calle en Jerusalén y fue atropellado por un carro y sus órganos se salieron. Esas son versiones totalmente antibíblicas con respecto a la muerte de Judas. Hechos de los Apóstoles es el único libro en la Biblia que a nosotros nos dice que a Judas se le salieron los órganos internos. Pasajes como los Evangelios nos dicen que fue y se ahorcó, pero Hechos es más específico con respecto a la muerte de Judas. Nos dice que Judas, al momento de ir y ahorcarse, debido a la culpabilidad que estaba sintiendo, al cargo de conciencia que tenía sobre sí, que al momento de ahorcarse él cae y todos sus órganos internos salen. La muerte de Judas, mis hermanos, es algo muy espantoso de imaginar, debido a la brutalidad de su muerte. En el verso 21 al verso 26, los discípulos comienzan a mirar qué hombre va a reemplazar a Judas, porque eran 12 discípulos, y menos Judas, que estaba muerto, eran 11, y debían escoger a un sucesor para Judas para completar el número. Y los discípulos ciertamente establecieron ciertos requisitos para aquella persona que iba a ser contado como el 12º apóstol. ¿Cuáles eran esos requisitos que debía cumplir? Bueno, debía estar con ellos mientras Jesús estuvo con ellos, mientras Jesús estuvo vivo. Debía ser testigo de la muerte y la resurrección de Cristo, y también debía ser testigo de la ascensión de Cristo. Cuando Pedro comienza a establecer los requisitos para el sucesor de Judas, nos dice lo siguiente. Es necesario, en el verso 21, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de nosotros, comenzando desde su bautismo. Ese era el primer requisito que debía tener el sucesor de Judas. Debía estar con ellos desde que Jesús fue bautizado hasta el día de su ascensión. O sea, también debía ser testigo de su resurrección. Unos requisitos muy específicos con respecto al que iba a ser llamado sucesor de Judas o el 12º apóstol. Debía ser testigo del bautismo de Jesús, debía estar con ellos todo el tiempo que Jesús estuvo enseñándoles, debía ser testigo de la resurrección de Cristo, y también debía estar con ellos hasta el día que Jesús fue recibido arriba.
y solamente se encontraron dos hombres que cumplían con esos requisitos, uno llamado Justo y el otro llamado Matías. Y el método que ellos utilizaron para escoger al sucesor de Judas, a nosotros nos parece algo extraño, porque ellos comenzaron a echar suerte para ver quién iba a ser el sucesor. Pero mis hermanos, recordemos que hasta este momento el Espíritu Santo no había descendido sobre los apóstoles y ellos no tenían dirección en estos asuntos, por lo cual utilizaban el método que comúnmente se utilizaba en Israel: escribir el nombre de una persona en una piedrecita y añadirlo en una vasija, en una tinaja, y batir la tinaja hasta que saliera una piedrecita, y el nombre escrito en la piedrecita iba a ser la persona seleccionada. Este fue el mismo método que utilizaron los apóstoles para escoger al sucesor de Judas, y la suerte cayó sobre Matías, y desde ese momento Matías comenzó a contarse como uno de los 12. A nosotros nos puede parecer extraño que se haya tomado a la suerte para escoger a alguien en un cargo tan importante, pero para los judíos echar suerte era algo de lo más normal, y la Biblia está repleta de pasajes donde hombres respaldados por el Señor echaban suerte para definir algunos asuntos, y para ellos no era pecado el echar suerte, porque aún no había venido sobre ellos el guía, el Espíritu Santo, para direccionarle en estos asuntos tan importantes. Eso es referente a la estructura del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. La estructura del capítulo 2, en el capítulo 2 a nosotros se nos muestra cómo la iglesia recibe el poder. Se nos muestra el descenso del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban esperando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Antes de hablar del descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, nosotros debemos conocer qué concepto se tenía del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en el siguiente concepto. 1. El Espíritu Santo era el promotor de la acción creadora, es decir, que por el Espíritu Santo todas las cosas fueron hechas. Por el poder del Espíritu Santo todo lo que fue hecho es. Segundo, el Espíritu Santo comisionaba a hombres que iban a estar en cargos de liderazgo. Y tercero, el Espíritu Santo inspiraba a los profetas. Ese era el concepto que se tenía del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Que el Espíritu Santo era el poder que había hecho posible todo lo que nosotros podemos ver. Segundo, que el Espíritu Santo comisionaba a hombres que iban a estar en cargos de liderazgo, como por ejemplo Saúl, David, Salomón, Gedeón, hombres que el Espíritu Santo comisionó para estar en cargos de liderazgo. Y tercero, que el Espíritu Santo inspiraba a los profetas, como Jeremías, Isaías, Ezequiel y los demás profetas. Y ciertamente es verdad. Ese era el concepto que se manejaba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El día del Pentecostés es muy especial porque no es un día cualquiera, no es un día al azar para que el Espíritu Santo descendiera. El día de Pentecostés era el día 50 después de la Pascua. Y el día que el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto era muy especial porque se celebraba una fiesta en Jerusalén donde acudía todo judío que viviera a menos de 1 kilómetro de Jerusalén. Y acudían para la celebración de la fiesta de las primicias, donde tenían que presentar el primer fruto de la cosecha de cebada y de trigo, y también 2 días después debían presentar panes como agradecimiento al Señor por las cosechas. Y habían venido muchas personas. Y el Espíritu Santo aprovecha esta ocasión para descender sobre los 120 y repartir lenguas a cada uno. Y dice que cuando el Espíritu Santo desciende se escucha como un estruendo. También se dice que se aparecieron lenguas como de fuego, representando la santidad y pureza que hay en Dios. Todos estos símbolos
mostraban un aspecto de la esencia de Dios, tanto el fuego como el viento recio, como el estruendo, representaban un aspecto fundamental de lo que Dios es. Y eso había acontecido ese día, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 y comienzan a aparecer lenguas repartidas. Cada uno de ellos comienza a hablar las maravillas de Dios. Y todas las personas que se habían reunido para celebrar esa fiesta escuchaban a los discípulos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Comenzaron a oír las maravillas de Dios en su propia lengua. Se habían reunido personas de partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en las regiones de África, más allá de Cirene, los prosélitos, los cretenses, los árabes, todos oían a los 120 hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Aquí los estudiosos de la palabra dicen que pudo haber acontecido lo siguiente, que los 120 ciertamente estaban hablando en su propia lengua, en su lengua natal, y el Espíritu Santo hacía que los presentes escucharan a los 120 en su lengua de origen. Es decir, los cretenses escuchaban a los discípulos hablar en su idioma. Los de Frigia escuchaban hablar a los discípulos en su idioma. Cada una de las personas que estaban ahí escuchaban hablar a estos hombres en su propio idioma. Ahí no había desorden, ahí no había varios idiomas hablando al mismo tiempo para que no se entendiese nada. No, todo era en orden para que todos entendiesen las maravillas de Dios. Entonces, al ver esto, las personas se acercaron al escuchar el estruendo y ver que los 120 estaban hablando las maravillas de Dios en el lenguaje de cada uno de ellos, se maravillaban y le comenzaron a dar gracias a Dios y gloria a Dios. Y algunos decían, estos hombres están ebrios, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, no, estos hombres no están ebrios porque apenas es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. Y los judíos no acostumbraban a beber vino temprano. Entonces era imposible que estos 120 varones estuvieran ebrios. Y Pedro lo aclaró y dijo, no, porque apenas es la hora tercera del día. Es imposible que estos varones estén ebrios. Y Pedro comienza a citar el pasaje de Joel, donde dice que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre toda criatura en los postreros tiempos, y que esa palabra había tenido cumplimiento en ese día. Y comienza a hablar de las maravillas de Dios, acerca de Cristo, de su resurrección, y muchos de los oyentes creyeron en lo que Pedro estaba diciendo y se convirtieron. En el capítulo 2, en el verso 42 al 47, se nos muestra un resumen de las actividades de los nuevos cristianos, de las cosas que hacían, de que partían el pan, de que estaban en comunión, de todo lo que de todo lo que los discípulos, de todo lo que los cristianos hacían en ese tiempo, que vendían sus propiedades, todos cubrían las necesidades de cada uno, perseveraban en el templo, partiendo el pan, todos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Un resumen de las actividades que hacían los cristianos en ese tiempo. En el capítulo 3 a nosotros se nos muestran las evidencias del poder del Evangelio. Del verso 1 al verso 10 se nos muestra el primer milagro de la iglesia primitiva, que es la curación del mendigo cojo, que es cuando Pedro y Juan van al templo a la hora novena, que es la de la oración, a orar. Ellos, a pesar de que habían sido llenos del Espíritu Santo, no habían dejado las actividades espirituales. Ellos seguían realizando estas actividades y fueron al templo a orar. Y al ver a este mendigo a la puerta del templo llamado La Hermosa pedir limosna, Pedro y Juan ciertamente no tenían dinero. Y es cuando escuchamos la mítica frase de Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre cojo se
Se paró sobre sus pies, comenzó a saltar y a glorificar el nombre de Dios, y todas las personas quedaban maravilladas y asombradas porque se daban cuenta que ese era el hombre mendigo de la entrada. Este fue el primer milagro, la primera evidencia del poder del Evangelio, del respaldo de Dios, que el respaldo de Dios estaba sobre los discípulos y que la obra estaba siendo respaldada por Dios. Se está mostrando evidencias del poder tan grandioso del Evangelio. Luego de la evidencia tan grandiosa del Evangelio en la curación del mendigo, Pedro da su segundo discurso y se comienzan a convertir personas al ver semejante evidencia del poder de Dios, porque anteriormente a esa solamente Jesucristo había hecho milagros de semejante calibre, solamente Jesucristo había sanado leprosos, solamente Jesucristo había levantado a los paralíticos, y desde que Jesús había ascendido no se había visto este milagro. Entonces las personas estaban asombradas al ver que un seguidor de Cristo tenía también el mismo poder de Cristo. Se estaba mostrando una evidencia imprescindible del poder del Evangelio. Y esta es la estructura del capítulo 3, donde se nos comienza a mostrar las evidencias del poder del Evangelio que había, con el que los discípulos habían sido investidos cuando había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Mismas evidencias que hoy en día también nosotros podemos ver en la iglesia. El respaldo del Espíritu Santo en sus siervos es la evidencia del poder del Evangelio. Mis hermanos, esto ha sido todo por esta sesión. Viendo la estructura de los primeros 3 capítulos de Hechos, vamos a orar al Señor. Señor y Dios bueno, gracias te damos por permitirnos estar, Dios mío, en esta sesión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy aquí, Señor. Por favor, enséñanos lo que usted nos quiera enseñar cada día. Ayúdanos a recordar esta sesión. A ti sea la gloria y la honra. Amén.